salud física y emocional no está llevándose de forma correcta, es cuando ahí empieza el verdadero problema. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Proactive Responde, el espacio donde tus especialistas te responden dudas sobre bienestar, desarrollo y desarrollo emocional. Hoy nos acompaña nuestra especialista en psicología, Mónica Sochipa Damián, y vamos a platicar sobre un tema que a más de una persona le va a resonar porque es sobre el trabajo. La salud mental en el trabajo, cómo lidiar con un ambiente difícil sin renunciar al bienestar. Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, pues bien, gracias por volverme a invitar a otro episodio de Proactive Responde. De verdad espero que las dudas que vayan teniendo se las pueda yo responder, que pues lo llevemos como de manera dinámica. Igual ya saben que en el chat pues pueden ir comentando para que pues todas las dudas que ustedes vayan teniendo pues se las podamos responder en vivo y en directo. Bueno, platícame, ¿qué te suena este tema? ¿Qué piensas al respecto de este tema? El estrés laboral. Es un tema que creo yo todo adulto cotidianamente lo vive, independientemente de que tengas el mejor trabajo, el mejor sueldo. Con esto, pues siempre todos vamos a pasar por la parte de un estrés laboral. Entonces, eh, aquí lo importante es el cómo yo lidio con todo este tema, porque a veces es algo que ya se vuelve como rutinario, que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos pasando por un estrés. Entonces, es algo que sí o sí tenemos que ver qué estoy haciendo yo o qué está pasando en mi trabajo que me está ocasionando pues ese estrés. Muy bien, sí, es lo que he escuchado. Pero, ¿en qué momento deja de ser un cansancio normal de la rutina y se convierte en algo más grave, como el síndrome de burnout o agotamiento emocional real? Yo creo que ahí llega a ser pues ya algo fuera de lo normal cuando ya hay un tiempo determinado que a lo mejor, no sé, en una semana pues sí me dolió la cabeza porque tuve mucho trabajo, pero ya en la siguiente pues todo tranquilo. Pero ya cuando es algo que lleva más de un mes, 2 meses, o sea, años así y yo lo estoy tratando de sobrellevar, yo creo que ahí es cuando empieza un problema. Es esta parte en la que el dolor de cabeza, todo el tiempo es dolor de cabeza a lo mejor en el trabajo. Y entonces, pues obviamente eso ya no es algo normal. A veces esta parte de, no, pues me tomo una pastilla, bueno, sí, pero a veces el cuerpo se acostumbra a que yo me tengo que medicar para yo poder estar con, que no tenga dolor de cabeza. Bueno, automático, mi cuerpo se acostumbra a que tengo yo que consumir algún medicamento, pues para ya, que se me pase esto. Entonces, cuando mi salud física, emocional y también se me fue el nombre de la otra palabra, pero ahorita se los digo. Ya vemos estos dos, física y emocional. Cuando esta parte de mi salud física y emocional no está llevándose de forma correcta, es cuando ahí empieza el verdadero problema, que pues me imagino que todos lo han experimentado. Esperemos que no todos, ¿verdad? Bueno, Pero sí la mayoría. Bueno, y, o sea, cuando esto ya es más constante o, por ejemplo, por decir, si llegas al trabajo, pero ya como que llegas de malas, ya estás de malas, ya esto es estrés laboral, ya no es normal. sí, incluso ya ni siquiera es como te sientes tú a gusto, ya llegas y hasta se ve ni siquiera en lo que dices, sino en tu semblante, o sea, una cara enojada, toda fatal, entonces desde ahí estás proyectando que no estás bien y ya sabemos que pues también tenemos problemas en casa y está perfecto, o sea, es algo que pues todo el mundo va a pasar, pero a final de cuentas es que el trabajo pues tiene como que hay a quienes les funciona y lejos de que les perjudique o les sube más carga emocional de trabajo y casa, hay quienes les ayuda muchísimo esta parte laboral porque lo saben sobrellevar. Entonces es eso, que llegas tú al trabajo, o sea, no es lo mismo llegar y hola, ¿cómo estás? Y así, y que platiques con algunos compañeros, sabemos que a lo mejor no te llevas con todos, pero que platiques con los compañeros y otra de que ni saludes, o sea, llegues y es de, ay, otra vez, o sea, con la forma o desde el momento en el que ni siquiera llegas, si estás con anticipación de que hay otra vez el trabajo, o sea, de manera negativa. Entonces, cuando tú te estás anticipando de, ay, ya voy otra vez a ese lugar, a diferencia de que, bueno, vamos a ver qué pasa,
a lo mejor hoy será un buen día, a lo mejor hoy no me regaña la jefa, a lo mejor hoy me suben el sueldo, a lo mejor algo pasa ahí. Entonces, cuando tú te anticipas algo positivo, pues vas a entrar de una manera positiva, pero si tú Ujú. ya desde antes estás con los problemas y así, entonces evidentemente no vas a llegar con una buena cara al trabajo. Entonces, tiene mucho que ver también el cómo tú te anticipes, el cómo tú en el momento antes de llegar al trabajo pues te hables o te hagas un diálogo interno del trabajo y entonces como tú lo haces anteriormente antes de entrar a trabajar, pues ya tú en el momento en el que estás ya trabajando, pues ya todo Sí, tranquilo, claro. todo diferente. Y pues, por ejemplo, bueno, también mencionas esto de llegar ya como que, pues, por llegar a hacerlo, ¿no? Como tal, ya no Ujú. llegas como que es algo que te guste en el trabajo, como llegar a hacer tu trabajo, sino ya es como de, pues, tengo que, por Y sí, porque hay quienes tienen años en un trabajo y pues no, a lo mejor no están como tranquilos, que a lo mejor por el hecho de que, pues ya estoy mucho tiempo en el trabajo, pues entonces ya me tengo que aguantar porque no me puedo salir por X o por Y razón. Entonces, es esta parte en la que tú ya tienes tanto tiempo, ya tienes la rutina cotidianamente, de que pues ya por el tiempo que tengo, pues tengo que estar, tengo que aguantar y demás, pero cuando te haces más consciente de esto, es cuando ya empiezas a trabajar en ello y te das cuenta de que pues no tiene que ser así siempre, de que no toda mi vida tengo que tener un mal genio en el trabajo, que no toda mi vida tengo que sentirme así en el trabajo. Entonces, sí es como muy importante que pues sí hagas como una introspección de ver qué está pasando en el trabajo, porque a veces, muchas veces, no depende de mí, sino dependen de las otras personas, de algo del externo, entorno. ajá, del entorno en el que te rodeas. Okey, okey. ¿Y cómo le hacemos para ir a trabajar todos los días sin engancharnos o tomar las cosas como personales? En el caso de que, por ejemplo, nos digan, no sé, o que todo el tiempo nosotros sientamos que solo a nosotros nos ponen la carga y los demás es como de, pues, quién sabe qué hacer. Y ha pasado, bueno, creo que pasa mucho en las fábricas, sin temor a equivocarme, pasa como más cotidianamente eso. De hecho, incluso me han llegado pacientes que emocionalmente a lo mejor tienen problemas emocionales externos, familiares y demás, pero también siempre le atribuyen a esta parte del trabajo. Entonces, sí es muy importante que entendamos que hay cosas que nos corresponden y hay cosas que definitivamente no, y no porque obviamente en el trabajo pues no siempre vas a hacer lo que te corresponde, a veces hay que hacer un poquito más, pero hay que ver qué de lo que yo hago los demás también están haciendo, o sea, es un que yo lo hago, pues también lo tienen que hacer los demás, o llegar a un acuerdo con el jefe, ¿sabe qué? Está pasando esto, o yo he observado, yo he notado, qué solución podemos tener, y entonces a lo mejor yo pienso que yo tengo más trabajo y que ellos no, pero a lo mejor el jefe me explica, es que es por esto y esto, y entonces yo ya no asumí una idea que yo mismo me hice y entonces mejor ya fui a preguntar y ya tengo una idea muchísimo más clara. Esta parte de suponer, suponer y suponer también es un desgaste emocional, porque supongo que mi compañero no hizo nada, supongo que mi compañero va a salir más temprano que yo supongo, o sea, yo supongo y supongo y supongo y no tengo idea si todo eso es real. Entonces, mejor pues tratemos de averiguar lo que está pasando si tenemos alguna inquietud. Si lo que está sucediendo en mi entorno, pues digo, bueno, ya a final de cuentas yo hago lo que tengo que hacer, independiente si es más o si es menos, pero yo me enfoco en mí y lo que hagan los demás, pues obviamente tratar como que dejarlo de lado, pero si esto no es posible, entonces tratar de buscar una solución y dejar de sobrepensar o de suponer para que no haya alguna situación ahí. Bueno, ahí tienen una estrategia para que no supongan cosas y no se lo tomen personal. Y también, de acuerdo a todo este tema, ¿cómo tú en el trabajo puedes empezar a poner límites Ujú. de forma profesional y sin que te sientas con culpa de no, le dije que no, o me pusieron algo y me llevo bien con ella, pero no lo puedo hacer o no lo quiero hacer? ¿Cómo podemos manejar esas situaciones? Y es muy importante que entendamos que también en el trabajo se tienen que poner límites. En mi vida personal lo hago para yo protegerme, yo estar en paz, yo estar tranquilo, yo en el trabajo
pues evidentemente también lo tengo que hacer por mi salud mental, por salud emocional, salud de la que ustedes quieran, pero sí es importante que se pongan este tipo de límites. Obviamente también la diferencia entre un no, no voy a hacer así gritando y muy déspota y todo, pues no lo puedo hacer porque tengo mucho trabajo, o sea, como la forma en la que tú lo dices influye también mucho. Entonces, si no lo puedes hacer o si no lo vas a hacer y quieres poner como ese límite, importa mucho el tono en el que tú lo hagas, a quién se lo vas a decir. Obviamente, si tú se lo dices a, no sé, a una persona que igual a lo mejor de rango está igual que tú, y pues obviamente pues te va a decir, no, pues es que vino del jefe, entonces mejor me voy directo al jefe, sabe que no lo puedo hacer por esto y esto, y damos esa explicación. Y es importante también que entendamos que hablando se entiende la gente. Entonces, tenemos que comunicar. La base sólida de un buen bien o de un bienestar emocional adecuado es la parte de la comunicación. Entonces, si yo comunico al jefe, sabe que yo no puedo hacer esto por esta situación y el jefe no, lo tienes que hacer por esto y esto, y ahí se llega como a acuerdos. Entonces, no puedo generalizar de que no, pues siempre tienes que poner límites y ya, no, porque no se trata solo de poner límites, se trata de analizar el contexto, de ver con quién me tengo que dirigir, de ver qué tipo de límite quiero poner, de ver por qué lo voy a poner, de ver si de verdad lo puedo hacer o no, y demás. Entonces, simple y sencillamente es comunicación, límites obviamente, pero dirigiéndonos a la persona adecuada que nos puede dar una solución dentro del entorno laboral. Bueno, y ya que mencionas el ejemplo de que solo en fábricas, también hay trabajo en casa, o sea, desde casa, Sí. ¿consideras que ahí también entra el, la salud mental en el trabajo? Sí, me ha tocado pacientes que de repente me dicen, es que me mandan mensajes un sábado o un domingo cuando se supone se descansa, o a veces desde que no, pues tienes que ir a hacer esto al trabajo, porque es mucho, o a veces se organiza uno y dice, bueno, yo voluntariamente pues voy un sábado o un domingo al trabajo y lo hago, pero ya cuando no es cosa tuya y obviamente es por parte del jefe, pues es importante que por eso se hable de manera, pues, concreta, es decir, eh, pues a lo mejor anteriormente el jefe ya había anticipado, pues que tienes que ir sábados y domingos y entonces no te puedes quejar porque ya te lo anticiparon, pero si no me ha anticipado y no es, también es depende del rango o el trabajo que tú tengas, entonces a veces si es algo urgente, entonces pues sí o sí lo tienes que hacer, pero si es algo como de que, ¿sabe qué, jefe? Mire, ahorita no puedo, pero el lunes sí lo puedo organizar o lo puedo hacer, y entonces a lo mejor el jefe es accesible y dice, sí, claro, no te preocupes, pero a veces es de que no, pues lo tienes que hacer. A final de cuentas es un trabajo y pues nosotros no podemos como disponer de esa parte, que obviamente el que tú tengas más disponibilidad en el trabajo, pues obviamente te suma puntos porque, pues él está disponible y demás. Entonces tiene mucho que ver, pero También te afecta. sí, obviamente que sí, sí te afecta, pero igual es como de que, bueno, solamente es esto y lo voy a hacer rápido y ya sigo yo con mis cosas y entonces ya no nos afectó, pero igual es mucho como ver qué tan disponible está como que el jefe para ver si lo podemos dejar después o nos apuramos a hacerlo y demás, pero pues sí, trabajar mucho con lo que yo estoy pensando de la situación para que evidentemente pues no me afecte. Bueno, ¿y qué estrategias nos recomiendas para apagar el chip del trabajo al llegar, al momento de llegar a casa? O sea, de que, por ejemplo, hay personas que son mamás o padres, o a lo mejor no tienen responsabilidades, son solteros, pero pues quieren como literalmente descansar ya por Ujú. completo. Yo siempre, independientemente de si eres papá o no, si tienes hijos o no, les recomiendo que siempre tengan una actividad extra para que pues no todo esté centrado en el trabajo, que no todo sea trabajo y trabajo. Ir al gimnasio, yo les recomiendo mucho la yoga, vayan a yoga, eso te libera, te ayuda bastante Paz. a relajarte. Hay quienes saben o conectan bien rápido con la yoga y entonces eso les puede funcionar en el trabajo para que no se pasa una situación. Practicamos yoga así en el trabajo super express, pero hay quienes les cuesta mucho trabajo esta parte
de eso, de integrarte en el yoga. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando tienes una situación de estrés, no sabes cómo lidiar contigo, cómo calmarte, entonces por eso les digo, el yoga les funciona bastante. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, háganlo, incluso aunque no te estreses en el trabajo, vayan. Tener una actividad extra. Actividad, les digo, el gimnasio, yoga, correr, no necesariamente tienes que ir al gimnasio, te puedes salir, no sé, en la mañana o en la noche, que ya baja un poquito el calor, te vas a correr, algunas otras clases de repostería, no sé, tener como algún hobby, algo diferente a lo que de todo tu rutina es trabajo y trabajo y trabajo. A lo mejor por situaciones de que tienes hijos, no se puede, pero créanme que organizándose sí se puede. A veces querer es poder, entonces organícense bien y la parte del trabajo, los hijos, te puedes ir al gimnasio, te puedes ir a correr 20 minutos, a lo mejor no es como que te vayas 2 horas, pero 20 minutos, media hora sí, así cortándole y rapidísimo lo que vas a hacer, pero 20 minutos estaría súper padre para que cada quien las actividades que tuviera pues fueran como extra, como para descansar esos 20 sí, minutos y olvidarse de desconectarte, todo. relajar, incluso hasta ni siquiera te vayas a correr, vete al parque, siéntate, Ve el ve el cielo, cielo, o sea, algo analiza las nubes, que te búscales desconecte. formas. Eso te ayuda muchísimo. Y cuando lo haces constantemente, créeme que te relajas, como no tienes una idea. Bueno, ¿y cuándo es la recomendación clínica para aprender a lidiar con el estrés y dejar tu trabajo por tu propia salud? ¿En qué momento tú puedes decir, sabes que este trabajo, o sea, ya traté de buscar como que la manera y no le encuentro solución, entonces es el mejor momento es que pues renunciar literalmente. Yo creo que cuando ya hay como mucha, o sea, primero tienes tú que intentar o buscar la forma de poder lidiar con ciertas situaciones que están pasando en el trabajo y decir, bueno, voy a tratar de esto, voy a tratar del otro para que en mi trabajo pues ya todo vaya bien, pero después de que yo intenté y a lo mejor ya no es meses que estoy intentando, llevaban años intentando y intentando y a veces no tenemos que esperar a que el cuerpo nos diga que algo anda mal en nosotras, no tenemos que esperar a que tengamos que ir al doctor y que el doctor nos diga que tienes un estrés muy alto y que tienes que bajar, o sea, no tenemos que esperar. Creo que es importante que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, que aprendamos a detectar como que esas señales que ya no nos están funcionando y que ya no las podemos cambiar y que ya se salieron de nuestras manos y entonces obviamente, pues antes de dar las gracias o así, buscar otro trabajo, antes de ya tener como un plan B para que igual obviamente no se dispare como esta ansiedad o este estrés de que ya tengo estrés o ansiedad en el trabajo y voy a tener ahora porque no tengo trabajo. Ujú. Entonces, planearlo bien, ver la posibilidad de que exista, de que, pues sí, se busque otro trabajo en dado caso de que por salud emocional, por salud mental, por tu salud física, definitivamente ya no tengas que seguir en ese trabajo por estas razones. Entonces sí es importante pues que se haga una valoración, tú que te hagas una introspección de qué posibilidades hay de que yo me salga del trabajo, no, pues sí, definitivamente me tengo que salir, bueno, hacemos un plan en un año, en un mes, en 2 meses, qué opciones tengo, puedo meter, mandar currículo aquí, aquí y aquí, entonces tener un plan bien elaborado cuando ya se llegue a tomar esa decisión y previo a hacer una introspección, un análisis de ti mismo, de que definitivamente ya no podemos seguir en ese trabajo, ser como muy honestos en esa parte. Ok, muy interesante todo esto. Mira, llegamos a la parte favorita de la audiencia. Vamos a responder preguntitas que hace los pacientes y los que nos siguen. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Clínica de Especialidades Proactive. Síganos en YouTube, en Spotify. Y pues vamos a continuar. A ver, la primera. El primer caso dice, ¿qué hago si estoy asumiendo responsabilidades que superan mis funciones o mi capacidad de tiempo? Ahí es importante, retomo un poquito lo que comentaba hace ratito, que hablen con el jefe, qué funciones me tocan, qué funciones tengo que hacer, de repente es como que, ay, sí, perdón, te puse esto de más, no sé, échame la mano esta semana. Ah, bueno, ok, pero si ya es algo cotidiano, cotidiano, porque también tengo una paciente
que me comentaba esto de que es que yo quiero ayudar y esto, pero ya es algo que ya saben que yo siempre ayudo y entonces ya a mí es a la que me cargan la mano, ya saben que yo siempre digo sí y entonces y es algo que pasa cotidianamente. Entonces viene la parte de poner límites. Hay que analizar bien cómo es mi jefe, cómo es el jefe con el que estoy trabajando, ver si lo hace porque ya sabe que yo siempre digo que sí, o ver si lo hace porque Porque soy buena. y rara la vez lo llega a hacer, a lo mejor no lo hace todos los días, pero una vez al mes, una vez al año lo llega a hacer. Entonces, yo sé que soy capaz de hacerlo, pero no lo voy a hacer porque yo siempre, porque tengo más cosas que hacer y al hacer esto, descuido esto, o me estreso y me estreso y me estreso y mejor no. Entonces, Ujú. simple y sencillamente hablarlo con obviamente el jefe para ver qué podemos modificar o cambiar ahí para que igual no se distante la salud emocional, no te estreses de más, ansiedad y demás. O sea, si lo puedes controlar, adelante, pero si es algo que ya llega a un punto en el que se sale de las manos, entonces igual no esperes a que ya se salga de las manos para que hagas algo o actúes. Entonces primero habla y luego ya vemos qué pasa en ese sentido. Ok, ok. Vamos con el segundito. El segundo. Y dice, ¿qué límites claros y razonables de comunicación, horarios o carga laboral puedo establecer en el trabajo? Mm, tiene mucho que ver, obviamente, el tipo de trabajo que uno tenga. Entonces, yo como tal no puedo decir, pues estos son mis límites, estos son mis horarios y esta es la forma en la que yo quiero trabajar. Eh, Es difícil eso, sí, digo, establecerlo. entonces, pues obviamente si el jefe es súper accesible, adelante, háganlo, no se limiten Pero si no, ahí, digan yo quiero trabajar nomás pocos días, se puede, claro, pero obviamente también influye mucho en el que los días que trabajes son los días que te pagan. Entonces, si tienes la posibilidad, adelante, pero si no tienes la posibilidad, entonces tú tienes que adaptarte al entorno en el que vas a trabajar o en el que estás trabajando y si tú no te adaptas, pues obviamente buscar la forma de pues buscar otra cosa, pero lo ideal y pues el ser humano está eh, funciona así, que se adapta a la mayoría el de los entorno. lugares y del entorno. Entonces, no es algo que no se pueda lograr y también pues, inténtenlo, adaptarse y si algo no funciona, no anda bien ahí, pues damos gracias, buscamos otra opción y demás. Vamos por la última preguntita. A ver, mi jefe me manda mensajes los domingos por la noche, asignando tareas para el lunes. Me da mucha ansiedad ver el celular. ¿Qué hago? Ahí no recuerdo si Ponlo modo avión. algo así, aviéntalo. Va, Escóndelo en donde no lo encuentres. sí, ajá, en modo avión estaría bien. Pero, pues sí quisiéramos eso, pero a veces no se puede. Les digo mucho, dependiendo del cargo que tú tengas, es como de que, pues obviamente, si eres la mano derecha del jefe, pues sí o sí vas a tener que ver esta parte del trabajo. Aquí más que nada, lejos de la carga de trabajo que tengas o el trabajo que tengas sábados y domingos, es el tú cómo visualizas lo que estás recibiendo en el celular, porque dice que tiene ansiedad o que le genera mucha ansiedad. Entonces, no sé, a lo mejor puede influir un poquito porque cuando llegan mensajes al teléfono, el tono de voz o el Ujú. tonito que con el que te llega, a lo mejor Ya un sabes que tono, es ajá, luego a veces ya le ponen como los tonitos a el jefe, ajá, personalizados. exactamente. Entonces podemos hacer como ese tonito personalizado, pero con un tono pues más relajado, diferente, algo digamos gracioso para que Ujú. en automático escuchamos ese sonido y no sea de terror, no sea de ansiedad, sino que sea como pues de, bueno, ya sé que es trabajo o demás, o igual a lo mejor no sea tanto en el teléfono, pero tengamos como a la mano y la computadora y en la computadora lleguen y no necesariamente en el teléfono. Entonces, sí es importante pues que trabajemos en esta parte del cómo yo interpreto cuando me llega este mensajito y entonces, pues obviamente trabajar en esta parte para que no se dispare o se dé esta parte de la ansiedad, simple y sencillamente. Muy bien, muy bien. Sí, todo esto es un caos, ¿no? Respecto al trabajo. Y que normalmente, pues, es algo que todas las personas que trabajan, que es la mayoría, pues nos llega a pasar, Sí, nos lo llega a suceder. experimentamos y les digo, no es tanto que
que a veces incluso el trabajo, el ambiente es muy bueno, pero pues el trabajo sí te estresa o pues sí, mucha carga de trabajo y de parte es bueno porque bueno, tienes trabajo, porque hay quienes se matan buscando un trabajo, pero y pues no uno tiene. inexactamente no lo tienen y a veces es bueno que también sepamos agradecer el que, bueno, tengo un trabajo y le voy a echar ganas, pero sí, obviamente tratar, yo sé que es complicado, pero sí tratar de tener un equilibrio entre mi vida personal y el trabajo. Y muchas veces no siempre va a ser así porque a veces es como más del trabajo y a lo mejor mi vida personal fatal. O a veces es más como lo de la casa, muy abajo y el trabajo así, pero a veces sí se puede, porque es por temporadas, a veces sí se puede tener un equilibrio, a veces lo de la casa o la parte familiar, pues hasta arriba y el trabajo como que a lo mejor lo descuidé, pero es tener un equilibrio, puede ir un subir y bajar, un ir y venir y demás, pero siempre es importante que sí tengamos un equilibrio, un balance, buscar un equilibrio, un balance para que no, pues no haya tanto tema y una ansiedad o algo así referente al trabajo. Bueno, recuerden que si tienen dudas o preguntas en el en vivo nos pueden hacer sus preguntitas y en este caso pues nos escribieron una en Facebook. ¿Cómo puedo generar un ambiente, cómo puedo no generar un ambiente tóxico en mi empresa sin perder el liderazgo ni la presión constante de día a día? Algo que no sé si nuestros televidentes, Espectadores. espectadores, nuestros espectadores, conozcan esta parte. Nosotros en Clínica Proactive hace tiempo, ahorita no se nos ha generado otra vez, pero hace tiempo estuvimos yendo a las empresas, estuvimos yendo a ese tipo de capacitaciones en donde iba yo, la psicóloga, y también iba terapia, fisioterapia, perdón, y trabajaba, obviamente íbamos y pues con la persona encargada nos decía, ¿sabe qué? El ambiente está así, quiero trabajar esto, y entonces tratábamos de hacer un taller. En las empresas funciona mucho los talleres, porque y más cuando a lo mejor va a ser como el inicio, ahorita por ejemplo el ciclo escolar también a los maestros les funciona mucho los talleres, en las empresas cada cierto tiempo, creo que ellos saben perfectamente cuándo es el momento en el que se ven como más estresados, entonces como jefe sería bueno que nos preocupáramos, o viéramos el ambiente que estamos teniendo en la empresa o en el entorno y entonces hacer algo. Y los talleres son una buenísima idea para trabajar con ellos, la parte emocional, la parte de una buena comunicación. Entonces, obviamente, sin perder este liderazgo, es que yo, jefe, pongo a lo mejor un taller, llamémoslo así, y entonces se dan cuenta ellos que sí, sí, mi jefe se está preocupando porque pues me Por trajo el un ambiente, taller, por la convivencia. exactamente. Entonces el mensaje que yo estoy dando es yo me preocupo por ti y obviamente pues como jefes también tenemos que poner cierto tipo de límites para que pues haya una buena convivencia ahí. Entonces, yo les sugeriría poner talleres o implementar talleres, igual hasta los mismos jefes a veces ellos mismos pueden hacer los mismos talleres, estas reuniones que suelen hacer a veces como cuando es el Día de la Madre, el Día del Trabajo, no sé, a lo mejor todos los viernes, cada cierto tiempo, todos se van a comer, equipo de fútbol, ahorita de Navidad, de los convivios igual ayudan mucho a generar pues obviamente un buen ambiente laboral y obviamente también tener como esta cajita de sugerencias o de quejas, de dudas y así, entonces también tenerla, darles la Libertad pauta, de ajá, expresión. exactamente, la libertad de expresión de que ellos pueden ir a acercarse contigo y decir, ¿sabes qué? Está pasando esto y entonces yo jefe, pues yo veo cómo lo resuelvo, eh, darles esa parte de la libertad de expresión para que ellos tengan esa confianza y ya el jefe pues habrá la decisión que toma respecto a la situación que esté pasando. Okay. Bueno, pues llegamos a la parte final de este podcast. Y pues, Moni, ¿algún consejo que les quieras dar a los espectadores sobre este tema tan extenso, si es extenso? Un consejo que quieras que se lleven a su casita, que lo recuerden.
Sí, pues preocúpense, aprendan a escucharse, aprendan a escuchar su cuerpo, aprendan a escuchar a las personas de su entorno. No solamente es lo que yo pienso o lo que yo digo, sino que a veces incluso de repente en el trabajo es de que, oye, te ves muy cansada, oye, te ves así, has dormido, y a veces hasta las personas te lo dicen. Entonces, cuando pase ese tipo de cosas, atiéndanlo, o sea, no esperen de verdad a que tenga que pasar algo más grave como para yo poder atender este caso. Igual en el trabajo, pues obviamente no todo va a ser como yo quiero, no todo va a ser perfección, pero pues sí tratar como que de lidiar ahí con la situación, de ver qué puedo hacer yo para que mejorar el ambiente, de que si yo sé que mi compañera pues todo el tiempo está estresada, pues yo igual a lo mejor le llevo un chocolate y a lo mejor eso le ayuda muchísimo. Entonces, ser como solidarios con nuestros compañeros. Obviamente, si yo llevo una buena cara, una buena actitud, trato como que de hacer algo ahí para que el ambiente sea menos pesado, pues entonces obviamente vamos a colaborar y a contribuir a que toda esta situación pues mejore. Pero si yo desde un principio pues no estoy haciendo absolutamente nada, entonces no esperemos que la situación cambie o tener un buen ambiente laboral en el trabajo si yo no estoy contribuyendo o haciendo algo. Entonces sí sería pues bueno que pusiéramos de nuestra parte, que analizáramos bien la situación para poder trabajar en ello. Igual hacer ejercicios, hay veces, cuando íbamos a los talleres, la fisio estiramientos, o sea, de repente a lo mejor si estamos todo el tiempo sentados, que te levantes, que estires la cabeza, las manos, los pies, vayas al baño, camines y ahí te vas estirando y entonces ya vuelves, llegas y pues obviamente te sientas, pero ya hiciste como un respiro ahí. Ok, pues muchas gracias, Moni, por acompañarnos en este episodio de Proacti Responde. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales como Clínica de Especialidades Proacti y en YouTube y Spotify. Y bueno, Y recuerden, si hay alguna empresa que nos esté viendo, que también nosotros llevamos talleres para sus empresas, para trabajar estrés, para trabajar algunos puntos que a lo mejor tengan ahí en cuenta que necesitan como ambiente laboral, igual nos pueden contactar y con muchísimo gusto nosotros les proporcionamos un taller, obviamente especializado a la situación que ustedes tengan, adaptado única y exclusivamente a su lugar de trabajo y entonces lo que ustedes necesiten, pues saben, escríbanos y lo podemos hacer. y los esperamos en la siguiente transmisión de Proacti Responde con el episodio, el tema de por qué el mito de contar calorías con la especialista en nutrición Patricia López Guevara. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.